Evangelio de San Juan, capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Es palabra del Señor. Gracias, Señor. Hermanos, buenos días. Que el Señor nos bendiga a todos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros hoy. Nos alegramos de veros después de muchos meses aquí en Cuenca, y también algunos hermanos nuevos que están visitando hace un tiempo, ¿no? esta congregación. Nosotros llevamos ya un tiempo en Estepona, como sabéis, sirviendo allí también al Señor, y no podemos pues venir con la frecuencia que antes veníamos, pero siempre es un gozo y un privilegio estar con el pueblo de Dios aquí adorando a nuestro Señor. Y ahora con temor y reverencia siempre nos acercamos a su palabra, ¿no? Nos acercamos a todas estas lecturas que hemos hecho hoy, y si habéis sido cuidadosos y hemos oído con atención estas lecturas, ya desde la lectura de Ezequiel en ese capítulo 34, luego el Salmo 23, la primera epístola de Pedro que hemos leído, y esta lectura del Evangelio, están haciendo un énfasis muy grande en aquel que es nuestro pastor, nuestro gran pastor, aquello que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios estuvo vagando, como ya sabemos, desde que fue liberado de Egipto, estuvo vagando, y muchas veces en su propio corazón, en ese desierto, en esa prueba, pero vagando ellos mismos en su propio corazón como ovejas sin pastor. El Señor envió pastores fieles como el mismo Moisés y muchos otros profetas sabios en el Antiguo Testamento, pero el pueblo se desvió tras los engaños de su propio corazón, y también hubieron muchos falsos maestros y falsos pastores que lo que hicieron fue endurecer más el corazón del pueblo y desviarlo más.
A lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, vemos que llega el pueblo de Israel al tiempo de Cristo, el tiempo que se llama históricamente la época del Segundo Templo, ¿no? Cuando está allí ya Cristo, nuestro Dios que se ha hecho hombre y ha encarnado, y que además desde el Antiguo Testamento ya se le había profetizado como aquel que sería el verdadero pastor. Esa lectura que hemos hecho de Ezequiel, ¿de qué habla, no? Si la leéis desde el primer versículo, es una denuncia hacia los falsos pastores, a los malos pastores del pueblo, aquellos que en vez de cuidar al pueblo, de protegerlo y de llevarlo a la fidelidad de Dios, lo que están haciendo es engañarlo y comerse a las ovejas engordadas, ¿no? Apacentarse ellos mismos. Apacentar es un verbo que se refiere justamente al cuidado de un pastor hacia una oveja, alimentándole correctamente, apacentándole. Pero la denuncia constante en la Escritura desde el Antiguo Testamento está hacia aquellos que, debiendo ser pastores del pueblo de Dios, lo que han hecho es alimentarse ellos mismos, devorando a las ovejas. Esa es una realidad triste que ha ocurrido desde el Antiguo Testamento, pero no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también ocurre eso, y en el tiempo de la Iglesia, en el tiempo que vivimos nosotros, por supuesto que ocurre. Hay falsos pastores y falsos maestros que lo que buscan es hacer mercadería de vosotros, como dice San Pedro y San Pablo, ¿no? En esos tiempos que vendrán aquellos lobos que harán mercadería de vosotros, se apacentarán de las ovejas. El problema es que en todos los tiempos vamos a tener siempre ese peligro. Y para eso es muy importante que nosotros comprendamos que el pastor de pastores, el verdadero pastor y cabeza de la iglesia es Cristo mismo. Si nosotros tenemos en cuenta que Jesús es Él verdaderamente el buen pastor y tenemos los ojos puestos en Él, vamos a poder caminar con seguridad. Eso no significa que desechemos a los pastores que Él mismo ha puesto en su pueblo. Cada uno rendirá cuentas y cada pastor rendirá cuentas a Dios por lo que ha hecho, y esto lo vamos a ver también aquí. Pero siempre debemos tener en cuenta que Jesús es el buen pastor. Y esa es la esencia de las lecturas que hemos hecho hoy. El contexto inmediato de esta lectura de Juan 10 que hemos hecho hoy, de este Evangelio, es una controversia de Cristo con los fariseos, ¿no? Con los líderes judíos, porque Él ha sanado a un ciego. Si vosotros leéis desde el capítulo 9 veréis que Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento allí, y le ha sanado en el sábado, en el día de reposo, cuando ellos habían llevado la ley a un extremo y a unas normas humanas en las cuales decían: en el día de reposo no podéis ni siquiera hacer el bien, no puedes ni siquiera ayudar al que está en desgracia, no puedes sanar al enfermo, como Cristo lo hizo. Le estaban juzgando porque Él había sanado a ese hombre ciego y porque para sanarlo hizo barro y con ese barro cubrió sus ojos y lo sanó. Muy probablemente ese hecho de hacer barro, Jesús lo hizo intencionalmente justamente para que los judíos digan: eso es una obra, estás haciendo una obra para sanar a este hombre, ¿no? Jesús le sanó y este hombre reconoció a Cristo, a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y por eso los mismos fariseos lo excomulgaron, ¿no? Lo expulsaron de la sinagoga, es decir, lo echaron fuera porque reconoció que Cristo era Dios. Ellos estaban en contra. Lo curioso es que ellos, los sacerdotes judíos, los saduceos y los fariseos, que eran también líderes del pueblo, estaban rechazando al propio Mesías, al pastor de las ovejas que había sido profetizado y al que ellos mismos debían seguir. Estaban ciegos. Y Jesús aprovecha esa circunstancia para decirles a ellos que Él ha venido a traer la luz. Él ha venido a juzgar a este mundo, y no a juzgar a los que dicen no ven, sino a los que dicen vemos, les dice Jesús, justo antes de empezar este capítulo. ¿Por qué razón? Porque estos maestros de la ley que rechazaban a Cristo, a pesar de las obras que manifestaban que Él realmente era el Hijo de Dios, ellos decían vemos. Ellos decían: nosotros oímos a Moisés, este es de los demonios. Y Jesús les dice: porque vosotros decís que veis, o sea, porque creéis que veis, pero rechazáis al Cristo,
Por eso os estáis condenando, porque creéis que veis, pero estáis ciegos. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Los sencillos de corazón, los humildes, como ese hombre ciego, físicamente ciego, vio la gloria de Cristo y se convirtió a Él. Pero los otros líderes judíos, en su sabiduría y en su soberbia y en su orgullo, teniendo vista física, negaron y rechazaron al Hijo de Dios. Y eso fue para su condenación. Y lo es para todo aquel que hoy, en su soberbia y en su ceguera, rechace a Cristo. Ese es el contexto previo en el que Jesús inicia lo que hemos leído hoy. Después de eso, Jesús les dice esto: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Jesús va a usar aquí una metáfora, una alegoría pastoral de la época, algo que era muy típico para ellos, la crianza y el pastoreo, ¿no? En esa época, ahí en Medio Oriente. Para cuidar a las ovejas, en la época de Jesús, lo que hacían era, en las noches, las dejaban resguardadas en un redil que era común. Es decir, no estaban solo las ovejas de ese pastor, sino que varios pastores traían sus ovejas y las metían juntas a ese mismo redil. Todas dormían allí protegidas. Tenían unos muros, estaba protegido, había un guarda delante, ¿no?, para protegerles de las bestias, de los animales y de los robos. Y al otro día, pues cuando el pastor venía a recoger a sus ovejas, él venía, entraba por la puerta, hasta el día de hoy, ¿no? Los ladrones no entran por la puerta, se meten a escondidas, pero el pastor venía, entraba por esa puerta y las llamaba a las ovejitas. Eso pasa hasta el día de hoy, los que hemos visto en el contexto del campo cómo ocurre. Y las ovejas conocen la voz, el tono de voz, incluso los sonidos de los pastores. No hace falta que vaya buscando una por una. Con tal de que haga un sonido, a veces ni siquiera es una palabra, a veces es un sonido, y esos animalitos ya conocen que es su pastor y empiezan a salir de inmediato. Esta misma metáfora está utilizando Cristo acerca de Él como el pastor espiritual. Primero les está diciendo a los judíos: yo soy el verdadero pastor porque he venido y estoy entrando por la puerta. ¿Cómo es que Cristo está entrando por la puerta? Cristo está manifestando las señales claras de que Él es el Cristo. En el Antiguo Testamento decía claramente qué es lo que iba a hacer el Cristo, y eso lo están viendo realmente las sanidades, los milagros, que resucita muertos, que su autoridad es divina, pero ellos por la dureza de su corazón se cierran, y aunque ven que es el legítimo pastor, lo rechazan. Pero Jesús está entrando en el redil por la puerta, y sus ovejas oyen su voz, es decir, aquellos que de verdad y corazón servían a Dios, oían su voz. ¿Quiénes eran las ovejas de Cristo? Aquellos que de verdad tenían un corazón entregado al Señor. Aquellos que no estaban solamente en lo exterior de todo el rito de Israel, como le pasó a muchos de los sacerdotes judíos. Una religión o una religiosidad externa, pero divorciada del corazón. Y eso es de lo que todos nosotros tenemos que cuidarnos. A veces, y lo digo con preocupación, en las iglesias cristianas creemos que nosotros no somos religiosos en el sentido malo, externo. La palabra religión y religiosidad no es mala necesariamente, depende cómo la entendamos. Pero a veces nosotros decimos, no, la religiosidad y esas cosas son para los católicos romanos nada más. Ellos son los que son religiosos porque tienen liturgia y tienen cosas que son de ellos. Te equivocas. La religiosidad hipócrita no es algo que está en la liturgia de la iglesia. Hay muchas iglesias evangélicas como la nuestra que son litúrgicas. No tiene nada que ver. La religiosidad está en el corazón. La religiosidad hipócrita está en el corazón. Hay muchas iglesias evangélicas que tienen cultos con música moderna y todo lo que tú quieras, pero mucha gente de la que está ahí está con un corazón hipócrita, no entregado a Cristo. Nada más va igual, con una costumbre, han nacido allí y siguen yendo allí cada domingo, pero no tienen un corazón entregado al Señor.
Jesús está confrontando a los religiosos judíos porque han divorciado su corazón de la verdadera alabanza a Dios. No tienen un corazón convertido a Cristo. De nada sirve que uno esté en la iglesia si tu corazón no está convertido de verdad. Si de verdad no te has vuelto a Cristo y no lo has recibido y no le sirves. El estilo de música que se utilice en tu iglesia, aunque tú creas que es menos religioso, no lo es si tu corazón no está realmente entregado a Cristo. Jesús está confrontando a aquellos que eran los líderes de Israel legítimos. Ellos eran pastores de Israel y Jesús los está confrontando por ser malos pastores como los de Ezequiel, los que denuncian a Ezequiel el Señor. Y Él mismo se está mostrando como el pastor prometido, el que ha venido de verdad para llamar a sus ovejas. ¿Y quiénes van a oír su voz? ¿Quiénes le van a seguir? Aquellas que de verdad son sus ovejas, los que de verdad tienen hambre de Dios y quieren seguir a Dios. Ellos van a oír la voz de Cristo y le van a seguir. Y como dice aquí, ese pastor va delante de ellas. Esa es la diferencia en Medio Oriente de cómo trabaja un pastor y cómo trabajan en nuestra cultura muchas veces los que llevan las vacas o otros animales, ¿no? El pastor va delante, va guiando. Y ese es el ejemplo de Cristo. Cristo se constituye para nosotros, sus ovejas, modelo. Y Cristo llama también a los pastores de su pueblo, de su iglesia, a que también sean modelos. No que sean arrieros como los que van detrás de las vacas con un látigo, arreando a la vaca para que camine, sino delante, como modelando y mostrando el camino a seguir. Ese es el ejercicio pastoral, el ejercicio que Cristo mismo ejerce sobre nuestras vidas si es que nosotros oímos su voz. Y nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Cristo y seguirle. ¿Qué significa oyen mi voz y me siguen? ¿Qué significa seguir a Cristo? Cuando Jesús vino a este mundo y empezó a predicar el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio, y le dijo a los discípulos, sígueme. ¿A cuántas personas lee el Evangelio? ¿Qué es lo que dice en su llamamiento? Ven y sígueme. Ven y sígueme. Cristo como pastor es el modelo que va delante y nosotros tenemos que seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa obediencia. No significa otra cosa. Significa caminar detrás de Él. Por eso San Juan dice, el que dice que le conoce, debe andar como Él anduvo. Eso significa que las ovejas de Cristo, las que oyen su voz y le siguen, van a buscar modelar sus vidas como Cristo. Van a buscar seguir los pasos que sigue Cristo. No vamos a ser perfectos e impecables como Cristo, porque tristemente todavía batallamos con una naturaleza caída y tropezamos, pero sí la oveja de Cristo debe sinceramente, con todo su corazón, buscar seguir las pisadas de su Maestro, y esas son las ovejas que oyen su voz. Los que no son sus ovejas, y es lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo está confrontando la hipocresía de estos falsos maestros de Israel, y en otras palabras les está diciendo, vosotras no sois mis ovejas, pero mis ovejas son como este pobre ciego que oyó mi voz y que dijo, yo sí creo, Señor, que tú eres el Cristo y te quiero seguir. Y ahora Jesús sigue y les dice en el versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora Jesús, fijaos en la metáfora esta, ahora Jesús cambia también su posición y Él dice, no solamente soy yo el buen pastor, sino que del redil también soy la puerta. Y esto nos muestra que Cristo es el todo, porque Jesús dice, no solo soy el buen pastor que te guía a los pastos, no solo soy el buen pastor que te introduce y te lleva,
sino que también soy la misma puerta por la que tú tienes que entrar. Y esto nos recuerda a todos nosotros que Jesús se hace a sí mismo exclusivo. Y Él dice, yo soy la puerta. Y también dice más adelante en este mismo Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús nos quiere mostrar claramente a todos, y aquí a estos fariseos, que sin Él no tienen nada. Él es la misma puerta, es decir, si quieres entrar en la salvación, tienes que entrar uniéndote a Cristo. Solamente en Él, podemos entrar en la vida eterna. Él es la puerta del redil y es también el pastor. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, y aquí Jesús está haciendo una referencia justamente a estos falsos maestros, falsos cristos y falsos pastores que han existido en todos los tiempos, y les está acusando directamente a ellos como fariseos de ejercer mal ese pastorado y ese liderazgo. Y les dice otra vez, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, es decir, Cristo como el pastor y Cristo como la puerta es el que nos conduce a los pastos de la vida eterna. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Por eso tenemos que tener siempre en cuenta, hermanos, que la vida cristiana es seguir al buen pastor. Es un camino al que entramos por una puerta que es Cristo mismo. Cristo mismo es esa puerta. Pero tenemos que seguir a este Cristo hasta el final. Tenemos que perseverar en este Cristo, que es nuestro pastor, hasta el final. No se trata solo de cruzar inicialmente esa puerta, hay que seguirle como el buen pastor. Y ahora Jesús marca un contraste con lo que Él va a llamar el asalariado. Él dice, mas el asalariado, me he saltado, el versículo 10, ¿no? Él va a marcar un contraste con el asalariado y también con aquel que es el ladrón. Fijaos, Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos sabemos y conocemos quién es el ladrón, ¿verdad? Conocemos perfectamente lo que la Escritura nos dice acerca del peligro espiritual de este mundo caído. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el ladrón que ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y así como nos dice también en el Nuevo Testamento, Jesús ha venido a destruir la obra del diablo. ¿Por qué Cristo encarnó? ¿Por qué Cristo, siendo Dios eterno, tuvo que venir y morir en una cruz y resucitar? Porque Él tenía que vencer a las tinieblas en la cruz. Él tenía que pisotear la cabeza de Satanás, de la muerte y del pecado, para llevarnos a una vida nueva, para que seamos libres de la esclavitud al pecado y podamos ser perdonados de nuestra propia rebelión contra Dios. El ladrón, aquel usurpador a quien no pertenece la gloria, pero quiso llenarse de gloria, ese ángel caído, Satanás, busca robar, matar y destruir, y llevarse las almas de todos los que él pueda a la condenación juntamente con él. Pero Cristo ha venido a darnos vida. Y San Juan siempre utiliza un verbo muy específico para vida. Él utiliza un verbo que es zoe en griego. No es el mismo verbo bios que se utiliza para la vida física. Zoe se refiere a una vida espiritual, ¿no? La vida divina. Cristo ha venido a traernos la vida divina, a reconciliarnos con el Padre, a unirnos otra vez a Dios. Qué contraste con la obra de Satanás, que lo que busca a través de su engaño es llevarnos a la muerte. Por eso todos los jóvenes y los niños, ¿no?, que están aquí, los adultos también, por supuesto, pero los jóvenes a veces
se dejan engañar por las vanidades de este mundo, por los engaños y los placeres y muchas de las mentiras de esta vida que son tan apetecibles a la carne. Son engaños del diablo. El diablo lo que está buscando es que te alejes de Dios, que te alejes de Cristo, que Él no sea tu pastor, porque Él es un ladrón y un mentiroso. Y lo que busca es robar, matar y destruir, porque el final de todo ese camino de pecado y de vanidad conduce a la muerte. Ahí no hay vida. No hay vida verdadera. Solamente hay alegrías temporales, pasiones que se levantan, pero no hay vida. La vida verdadera solamente la da Cristo como el buen pastor, como aquel que te lleva al alimento verdadero y como aquel que es capaz de darte su propia vida. Él es el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, el buen pastor que es Cristo es el que es capaz de entregar su propia vida por el bien de las ovejas. Por eso Cristo estuvo prefigurado, por ejemplo, en el rey David. En esa lectura de Ezequiel habla de David. Yo daré mi pastor, dice David, mi siervo. No el rey David que ya se había muerto de esa época. El hijo de David que es Cristo mismo. Pero ¿por qué a Cristo se le identifica con el rey David? ¿Os acordáis de David antes de ser rey? ¿Cómo cuidaba las ovejas de su padre? Que se peleaba con el oso y con el león y los vencía y de sus fauces rescataba las ovejitas. Ese corazón de pastor del rey David, el Señor se lo dio por su pura gracia. Para que en la vida del rey David se manifieste el corazón de Cristo, que viene y es capaz de poner su propia vida por sus ovejas. Y Cristo lo hizo, y por eso San Juan dice, habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Lo dice en la celebración de esa última cena, en San Juan. ¿Por qué? Los amó hasta el fin porque Cristo fue hacia la cruz para pagar el precio de nuestro pecado, para llevar allí nuestra maldad y llevar sobre sí nuestra muerte. Satanás mordió el talón de Cristo allí y él aplastó su cabeza, pero él padeció muerte y muerte de cruz para salvarnos. Porque él es el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, nos dice aquí Juan, el asalariado, ¿quién es? Es el que no es el pastor legítimo de las ovejas. Es alguien a quien simplemente se le paga para que cumpla una función. Ese es el asalariado. Y aquí Jesús una vez más está confrontando a los líderes judíos y les está llamando asalariados. Les está diciendo, vosotros estáis sobre las ovejas de Dios, pero solamente por un interés. No con un corazón de pastor. Jesús dice, estas son mis ovejas. Pero los asalariados, el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Esto hasta el día de hoy en la vida real es así, ¿no? Cuando algo no es de uno, dicen por allí, ¿no? Hay dichos incluso en los trabajos, ¿no? El ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Dicen por allí, ¿no? Cuando algo no es de uno, no lo cuida como propio. Y si se quema algo, pues oye, alguien trabaja en un negocio, se está quemando algo, pues que se queme. Pero si es de uno, uno hace todo lo posible, ¿no? Por rescatar las cosas. Jesús está mostrando esto, que Él es el pastor de las ovejas y que estos falsos maestros no tienen un corazón de pastor verdadero, sino que nada más están por un interés propio. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, esta acusación de Cristo a esos falsos maestros de Israel nos muestra que Él es el verdadero pastor, el pastor definitivo, pero también llama la atención a la vida de la iglesia. Es decir, recordemos lo que Cristo le dijo al apóstol Pedro. Esto nosotros lo vimos en la iglesia la semana pasada, cuando le restaura después de su caída, de su negación, y le hace el encargo pastoral para su pueblo, ¿no?
¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿No? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y por segunda vez le dice el Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice otra vez, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque le pregunta por tercera vez y utiliza otro verbo, ¿no? Porque Pedro le estaba respondiendo, sí te quiero, y el Señor le estaba preguntando, ¿me amas? ¿No? Hay una diferencia allí. Y finalmente, porque Pedro se sentía mal por su negación, pero Jesús le da otra vez el encargo y le dice, apacienta a mis ovejas. Jesús, fijaos lo que le está pidiendo a Pedro y por extensión del apóstol Pedro a los apóstoles y a todos los pastores de la iglesia de Cristo a lo largo de todos los tiempos. ¿De quién son las ovejas? De Cristo. Pero Cristo ha delegado y ha instituido pastores en su pueblo, en quienes Él delega una responsabilidad de pastorear y cuidar, pero hacerlo fielmente. Por eso a Pedro le está diciendo, pastorea mis ovejas. No le está diciendo, pastorea tus ovejas, mis ovejas. Las ovejas son del Señor, pero Él encarga a los apóstoles y a todos los que sirven en ese ministerio, en ese encargo sagrado de Cristo, a que lo hagan con fidelidad. Obviamente Cristo, al dar este mandamiento, está diciendo, guardaos de no ser malos pastores. Por eso la iglesia debe orar mucho por el ministerio de a quienes Dios llama a servir, apacentando a la grey. Los pastores tienen una tarea muy complicada de cuidar, proteger, alimentar al rebaño, de guiar al rebaño. Es una tarea muy dura y muy atacada por Satanás. Y yo creo que la iglesia muchas veces no entiende la responsabilidad tan grande que tienen de orar y de amar a sus pastores y clamar al Señor por ellos. Porque de eso mismo va a depender el bienestar de la iglesia. De que estos hombres cumplan su tarea con fidelidad. Y aquí en esta iglesia, que sabemos que hace muchos años no hay la figura clara de un pastor local, pero hay muchos que venimos e intentamos suplir esa carencia. Orad por todos los hermanos que venimos. Orad y amar a los hermanos que vienen. Orad mucho para que su servicio sea fiel al Señor y no un servicio hipócrita, ¿no? Como el que tristemente el Señor está confrontando aquí, para que los pastores no sean asalariados, ¿no? No sean asalariados, sean verdaderos pastores con corazón como el del Señor. Por eso el mismo Pedro dice, ¿no? En su epístola, en la primera, en el 5.1, dice, ruego a los ancianos, y está hablando a los presbíteros, está hablando a los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. San Pedro, habiendo recibido esa llamada de Jesús, ahora dice a todos aquellos que son llamados a ese servicio, apacentad a esa grey de Dios, pero hacerlo correctamente. Pero después de haber dicho esto, porque les dice, vendrá aquel día en el que el príncipe de los pastores, el buen pastor, Cristo vendrá y juzgará a cada pastor. Pero ojo, todos estamos diciendo los pastores de la iglesia. Hay un sentido en el que cada hermano ejerce también un pastorado muchas veces en la vida de otros hermanos. Somos ejemplo para otros, debemos serlo.
Los padres con los hijos deben ejercer un pastorado en sus casas. Los hermanos más maduros en la fe ejercen un pastorado con los hermanos más jóvenes. Dios va a pedirnos cuentas a todos nosotros en ese ejercicio cuando el príncipe de los pastores venga. Pedro dice también ahí mismo, igualmente jóvenes, y se está refiriendo a la iglesia en la relación con sus pastores también. Estad sujetos a los ancianos, a esos presbíteros, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Aquí hay una exhortación fuerte a los pastores en la lectura que hemos visto, pero en la lectura de Ezequiel también, y en estas lecturas de Pedro, vemos que la exhortación no solamente es al pastor y a los pastores del pueblo que deben ser fieles como Cristo, sino también a las ovejas, porque las ovejas deben comportarse sabiamente y deben amar a sus hermanos. Leer otra vez el pasaje de Ezequiel, luego con calma, y veréis que en la segunda parte que hemos leído el Señor reprende a la oveja y le dice, te reprendo a la oveja en su trato con la oveja. Las ovejas que manchan y enturbian el agua y no dejan a sus otras hermanas ovejas que coman limpio. Les dejan el agua manchada y las cornean. El gran pastor de Israel va a juzgar a la oveja contra la oveja. ¿Cómo fuiste con tus hermanos? ¿Amaste a tus hermanos? ¿Serviste a tus hermanos? ¿Cuidaste a tus hermanos? ¿Ayudaste a que tu hermano se alimente y no se contamine? ¿O le corneaste? Y te comiste tú toda la comida y te aprovechaste del débil. El gran pastor de las ovejas nos va a juzgar. Y debemos ser fieles delante de Él. Termino con las últimas palabras de Cristo aquí. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación de conocimiento entre aquel que de verdad recibe a Cristo como su pastor y le conoce y es conocido por Él. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, por la misericordia de Dios, cuando conocemos a Cristo, Él nos da un conocimiento que es sobrenatural, íntimo, profundo. Así como el Padre y el Hijo en esa unidad eterna de la divinidad se conocen, nos da a conocerle a Cristo profunda e íntimamente. Y Él dice, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también las debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se refiere a los gentiles, no solo a los judíos, sino que de todas las naciones, y por eso estamos aquí sentados. Vendríamos al conocimiento de Cristo, a ser ovejas de Cristo bajo un solo pueblo que es la iglesia, donde estamos unidos, los que fueron judíos, gentiles, de cualquier lugar, unidos bajo un pastor que es Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, Jesús nos está mostrando aquí la gloria de su divinidad. ¿Quién tiene poder para entregar su vida y volverla a tomar? Nadie, sino solo Él. Y Él está mostrando aquí, si yo puedo entregar mi vida y volverla a tomar, tengo el poder de entregar mi vida y volverla a tomar, y lo hago por mis ovejas para morir por ellos en la cruz, es porque el Señor mismo, que es el pastor, tuvo que venir a este mundo y morir por nosotros y resucitar. Así que, hermanos, alabemos a Cristo, bendigamos a Cristo, que es nuestro Señor, nuestro pastor, y como hemos leído en la lectura de Pedro en la primera, hemos vuelto al que es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el pastor y obispo de nuestras almas.
Obispo significa supervisor, episcopo, ¿no? El que mira sobre, el que vigila nuestras almas. Seamos fieles al Señor, obedezcamos a Cristo y vivamos en la unidad de la Iglesia, orando por nuestros pastores, amando a nuestros pastores y escuchando y siendo fieles en todo lo que ellos nos digan, que por supuesto esté en conformidad a lo que Cristo, nuestro supremo pastor, nos ha enseñado. Que aprendamos a vivir como ovejas, fieles al Señor, amándonos, sujetos, en respeto, en amor, en santidad, en fidelidad y amando a nuestros pastores. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque en tu Hijo Jesucristo podemos encontrar al verdadero buen pastor. Ayúdanos a seguir sus pisadas, a oír su voz y seguirle, obedecerle en todas las cosas. Ayuda también a tu pueblo, a través de todos tus pastores, débiles hombres que tú has constituido por tu gracia, ministros de la palabra, ministros del Evangelio, ministros de tus sacramentos, a que ellos puedan ejercer bien ese pastorado, a que puedan alimentar a tu pueblo, protegerlo, cuidarlo. Y concede también a tu pueblo, a tus ovejas en todo lugar, que puedan seguir fielmente a Jesucristo y vivir en la unidad de la fe y en el amor en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia aquí en Cuenca. Concede también un pastor aquí conforme a tu corazón y que todo tu pueblo aquí pueda seguir a Jesucristo. En el nombre bendito de tu Hijo. Amén. Amén. Vamos